Tierra fértil. Descubriendo el Evangelio a través de la Biblia. Ok, bueno. Me voy a basar en Lucas, vamos a leerlo y vamos a estudiar Lucas 5 del 33 al 39. Pero esto que vamos a estudiar le he puesto la quesadilla sin queso, o quesadilla sin queso, sin el A. ¿Por qué quesadilla sin queso? Si usted es del DF, sabe que hay quesadillas sin queso. Nosotros que somos de Durango, cuando escuchamos la palabra quesadilla sin queso, se nos hace así como que, ¿de qué le hago su quesadilla? ¿De cuitlacoche, de flor de calabaza? No, pues, ¿qué no es de queso? O sea, como que nos conflictúa eso, ¿no? Así como que no, o sea, si es quesadilla es de queso. Y estamos esperando que una quesadilla verdaderamente sea de queso. ¿Qué tiene que ver eso con lo que voy a hablar? Lo descubriremos, ¿ok? Entonces, para entrar así directote al tema, vámonos por favor allá a Lucas 5 y empezamos a leer en el 33, por favor. Me dice cuando lo tenga. Bueno, yo sé que sale ahí, pero también se siente bonito leerlo desde su Biblia, ¿no? Ok, Lucas 5 del 33 al 39. ¿Va? ¿Sí? ¿Todo el mundo ya? Dice ahí, entonces ellos le dijeron, fíjese bien, nada más para poner en contexto, este texto está narrado tanto en Mateo como en Marcos y también en Lucas. Yo agarré a Lucas porque es el que lo desmenuza de una manera un poquito igual, pero me da un poquito de elementos añadidos, ¿ok? Pude haber hecho de Marcos, pude haber hecho de Mateo, son iguales los textos. Pero en los tres libros viene después de la conversión de Mateo, ¿sí? Si usted recuerda cómo se convirtió Mateo, dice la Biblia, que Mateo cuando dijo, no, es que ya llegó Jesús a mi vida, hizo un pachangón en su casa, literal, ¿sí? Entonces, partimos de que eso es lo que está antes en las tres veces que este texto en la Biblia, ¿no? Dice ahí, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto el esposo está con ellos? 35. Más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. 39 para terminar. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Entonces vamos a ir desglosando así todo poquito a poco, pero entonces partimos de donde les dije, ¿no? Es el llamamiento de Mateo, hay gran pachanga, y algunos autores o comentaristas dicen, no, es que esto parecería que fue seguido. Realmente no hay nada que nos diga que fue un hecho que conectó con el otro, sí, cronológicamente. Pero aquí hay algo muy importante. Si no es cronológicamente que conecta el llamamiento de Mateo y la pachanga que vivieron con esta pregunta de que, ¿y por qué ustedes no ayunan? Sí es una conexión lógica. Quizá no cronológica, pero sí lógica. ¿Por qué? Porque vemos algo que era común que hiciera Jesús. O sea, usted puede agarrar cualquiera de los evangelios, cualquiera de los autores de los evangelios, del evangelio, y puede decir, caray, pachanga, otra vez pachanga. Y Jesús fue y comió con ellos, ¿sí o no? Entonces, es algo que Jesús habitualmente hacía. A él no le importaba o no andaba con miramientos de que si ceno con publicanos, si estoy con pecadores, si recibo a la mujer que tenía mala fama, o al hombre que fue defraudador, o cualquier cosa. O sea, él no le importaban esas cosas. Entonces, realmente aquí es la conexión lógica que vemos. ¿Por qué? Porque Jesús libremente podía ir y estar en la casa de alguno, ¿sí? Y la gente lo invitaba y hacían pachangas en su honor, ¿no? O sea, yo me imagino de repente cuando leo que Jesús llegaba con Marta, María y Lázaro y que hacían pachanga. Era pachanga cuando llegaba el Señor. Con Zaqueo fue pachanga,
¿sí? O sea, podemos verlo de esa forma, ¿no? Ok, fíjense bien. El versículo 33, vamos a empezar por ahí. Lo leo de nuevo, dice. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Ojo, acuérdense que Lucas, el médico, que escribió, pues obviamente, este libro, el de Lucas, y Hechos, no fue, al menos en esta parte del Evangelio, no fue un observador tangible que vio las cosas. Él recopiló. ¿Ok? Quien sí estuvo ahí pues fue Mateo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido tenemos que basarnos un poquito más en Mateo. ¿Por qué? Porque Lucas fue recopilador. Él no lo vivió. Pero Mateo nos dice algo muy interesante, que quienes se acercaron a Jesús a preguntarle esto eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, cuando leemos, entonces ellos le dijeron, ahí vamos a entender que quiénes son, pues son discípulos de Juan el Bautista. ¿Y qué le preguntaron? ¿Por qué los discípulos de Juan? O sea, ¿por qué nosotros ayunamos? Y también los de los fariseos ayunan. Y estos tus discípulos se la viven en la pachanga, comen, beben. ¿Qué pasa, no? Si nos vamos a lo que es un poquito la historia, el pueblo judío para estas fechas veía el ayuno como una obligación, ¿sí? Y veía el ayuno como algo que conectaba con la piedad. Entonces decir, no ayuna, era decir, esta es una persona que no tiene piedad. Es más, es una persona que ofende a Dios, porque ya en sus estándares religiosos, no de la ley, sino religiosos de lo que ellos convirtieron en religión. Ahorita lo explico mejor. Era decir, tienes que ayunar, si no, es que estás ofendiendo a Dios, si no, no estás agradando a Dios, si no estás haciendo nada para llegar a Dios. ¿Ok? Entonces era como que ya una idea, ¿no? O sea, híjole, estos nos están ayudando, pues así han de estar. No sé si le ha pasado, hermano. ¿No? Pero somos re buenos para ser como los fariseos, ¿no? De repente vemos a alguien en la reunión y que empieza a llorar y está llore y llore. Digo porque eso me pasaba mucho, cuando llegué a la iglesia, cómo chillaba. Quien se acuerda de mí hace 20 años sabe que yo chillaba siempre en las reuniones. Y hubo gente que me llegaba a decir después, decía, es que cuando teníamos que llorábamos y orabas, decíamos, híjole, cuántos pecados no ha de tener este muchacho, digo muchacho porque fue hace 20 años, ¿verdad? Dice este muchacho para llorar tanto, ¿no? Entonces juzgamos, luego enjuiciamos. ¿No está ayunando? Pues así ha de andar, ¿sí? Si estuviéramos en alguna iglesia de esas donde se predica que usted dé dinero y va a tener dinero, podríamos decir, híjole, está en escasez, pues ¿qué pecados tendrá? No tiene conexión una cosa con la otra, ¿no? Pero juzgamos al fin y al cabo. ¿Cómo lo hacían en este caso los que preguntaban? ¿No? Era un juicio, sí era un juicio, es decir, ¿por qué ellos no ayunan? Muy bien, si vamos realmente a la ley cuando mucho, porque no era obligatorio para todos, cuando mucho exigía un día de ayuno en todo el año, que era el día de expiación. Solo un día. Después del exilio del pueblo, cuando regresan, pues se añaden otros días. Al final eran como 4 festividades al año, aparte del día de expiación, que podrían estar ayunando, o sea, 5 días al año. Para los tiempos de Jesús, ya había aumentado a 2 veces a la semana. Por lo regular era los lunes y los jueves que ayunaban. ¿Se fija cómo fue creciendo? Estaba en la ley. No, estaba en las tradiciones de los judíos. ¿Qué significa? Que no tenía conexión directa con la ley. No era un mandato de Dios. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Era algo que ellos habían puesto en sus corazones y que aparte parecía competencia. Parecía competencia porque si usted lee Mateo 6:16, ¿cómo dice Jesús que oraban, que ayunaban? Dice en Mateo 6:16, dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tuvieron su recompensa. ¿Se imagínense? Hermano, ¿qué tiene? Es que estoy en ayuno, hermanito. No, pues ya, ¿para qué lo anda diciendo, no? Si ayuna, que nadie lo sepa, nadie tiene que enterarse que usted ayunó. Es cosa entre usted y Dios, ¿no? Pero así lo hacía, ¿no? ¿Cómo dice? Como los hipócritas, ¿ok? Entonces parecía competencia. ¿Qué dice incluso también los fariseos que cuando oraban, qué hacían? Que se ponían en las plazas, ¿no? Y empezaban, Dios, imagínese. No, mira, si estuviéramos en el contexto de hoy, no, mira el hermanito, no, hombre, qué espiritual.
¿Tanto que ora? Pues sí, pues tanto para que lo vea, no está orando para Dios. Si estuviera orando para Dios, no le importaría en dónde estuviera y quién lo viera. ¿Estamos? Bueno, híjole, ya empezamos acá con las cosas medio así, ¿verdad? Ok, dice aquí, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Tenemos estos seguidores de Juan. Ojo, estos seguidores de Juan no eran como los fariseos, porque los fariseos sí hablaban atrás de la espalda de Jesús o hablaban con los discípulos para crear ciertas cosas ahí tendenciosas. Ellos no. Los seguidores de Juan, honestamente, aunque con crítica en sus corazones, porque se ve la crítica, pero de una forma honesta van y dicen, Jesús, hey, ¿qué onda con tus discípulos? No ayunan, ¿por qué? ¿Qué les pasa, no? Ok, ¿por qué estaban? Dice la Biblia, lo que leímos, que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. No sabemos, la Biblia no nos dice, ni Juan, ni Marcos, bueno, Juan esto no está en Juan, ¿verdad? Pero ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos nos dicen por qué ayunaban, ni los fariseos, ni los discípulos de Juan. Si nos vamos al contexto bien, ¿cuándo ocurre esto? Muy probablemente, bueno, lo que es un hecho es que Juan ya estaba encarcelado. Entonces el ayuno de los discípulos de Juan podría ser porque Juan ya estaba encarcelado. ¿Sí? Si fue un poquito despuesito de donde lo podemos situar, o en un inter, podría ser incluso que Juan estuviera muerto. Entonces si Juan estaba muerto, ellos tenían todo el derecho, todo el propósito de ayunar. ¿Por qué? Por luto. ¿Sí? Entonces no sabemos por qué ayunaban los discípulos de Juan, pero o era porque Juan estaba encarcelado o porque ya había fallecido. Los de los fariseos muy probablemente era pues, para ganar puntos. No le voy a decir en qué iglesia, pero una vez yo platicando hace ya muchos años con una persona, comentábamos de lo que es seguir a Cristo, ¿no? Y esta persona me dijo, que yo me quedé así como que frío, dije, ok, entonces ¿por qué estás en la iglesia, no? Me dice, no, pues es que yo con lo que alcancen a ver mis líderes está bien, porque pues, ellos sí me traen así, me exigen un chorro de cosas, entonces con que yo le gusto a ellos ya estoy bien yo. ¿Y luego? ¿Y Dios? ¿Qué onda? ¿Dónde quedó Jesús, no? ¿En dónde encuadramos el evangelio en tu vida? Perdón, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacían los discípulos de los fariseos? Muy probablemente para ser vistos. Para que les pusieran palomita. Juanito ya ayunó, vamos a ponerle palomita. Betito también, póngale palomita. ¿Sí? Quizá nada más por eso, por un cumplimiento, por la ordenanza que estaba de parte de ellos mismos de este tipo de ayuno. ¿Ok? La forma en que está escrito, podríamos entenderlo incluso que ellos le están diciendo, hey, espérame, nosotros estamos ayunando ahorita. Los otros de allá están ayunando ahorita. Venle la cara, míralos. Acá, ¿no? ¿Y ustedes por qué no están ayunando? O sea, podríamos entenderlo incluso en ese contexto, ¿no? Ok. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Usted dígame si de repente... A mí me gusta que sí digan, ¿qué onda? Regrésate. Ok, dice ahí. Entonces, los discípulos de Juan no están eludiendo a Jesús, no están queriendo hablar atrás de él. Ellos van directamente, preguntan, son honestos, criticones, pero honestos. Fíjense bien, si ellos, los discípulos de Juan, que son los que hacen la pregunta, hubieran conocido un poquito de la ley, sabrían lo que yo ya dije, que solo había un ayuno al año. Un día al año de ayuno, obligatorio. ¿Qué significa eso? Que los discípulos de Jesús no tendrían por qué estar ayunando. ¿Sí? Nunca he llegado a un lugar en donde de repente parece que se imponen reglas así como que muy religiosas. ¿Sí? Todos hemos estado en lugares así. Y muchas veces ni siquiera las entendemos. Y hasta chocan con nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo llegué al cristianismo, que fue en 1997, a mí siempre me ha encantado la música. En aquellos tiempos se usaban unos discos de acetato, si se acuerda. Cuco ahorita va a empezar a retorcerse cuando diga esto. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, estaba aquí el CCDMAC, si se acuerdan del CCDMAC, Centro de Capacitación y Dinámicas Musicales, la escuela de música de Marcos Witt. Y yo tenía muchos amigos de ahí. No, hombre, llegaban a mi casa y veían mis 400 discos de acetato. ¡Pecado! ¡A la hoguera! Casi, casi, ¿no? La verdad, yo acabé rompiendo mis 400 discos de acetato. Sí, por convicción, Dios lo puso en mi corazón. Pero fue mucha la presión también. Y era que señalaban, no, es que tú cómo quieres acercarte a Dios con esto que tienes ahí en tu cuarto, que está por incendiarse.
O sea, un chorro de condenación. Yo ahorita regreso y hago una retrospectiva y digo, o sea, a lo mejor pudo haber sido otra cosa, ¿no? Y otra forma. Pero era como que un legalismo, ¿no? Era un legalismo. Ahí en la escuela del CESADEMAC, y si esto luego alguien lo escucha que tiene que ver con el CESADEMAC, no me va a dejar mentir, se les imponía, o sea, un riguroso no música secular. Rigurosísimo, ¿sí? Y me lo querían implantar a mí, yo ni era del CESADEMAC ni nada, ¿no? Pero leyes ¿de la Biblia o de los hombres? De los hombres, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, aquí los discípulos no estaban entendiendo esto, los discípulos de Juan. Primero, que solo había un ayuno obligado al año. No lo estaban entendiendo, porque si ellos entendieran eso, dirían, pues nosotros también, ¿para qué ayunamos? Bueno, ayunamos quizá porque estamos de luto, ¿no? Pero si otra razón, pues no hay, ¿no? Y eso sería por un lado. Y por otro, no habían entendido el ayuno que pedía el Señor. Usted váyase a las referencias del Antiguo Testamento, ¿qué dice el ayuno del Señor? Y no va a leer 40 días, 40 noches sin probar una gota de agua. No va a leer eso. Si usted va conmigo a Isaías 58:6, vayan conmigo a Isaías 58:6. ¿Qué dice ahí? Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno, no es un ayuno literal. Sí, eso es lo que pide el Señor. En otra parte también de alguno de los profetas, no recuerdo cuál es, está hablando diciendo, es que yo no le estoy pidiendo nada con su cuerpo, yo le estoy pidiendo que vayan con las viudas, que vayan por los huérfanos, eso es lo que les estoy pidiendo, no que se castiguen a sí mismos dejando de comer. Entonces, si los discípulos de Juan hubieran entendido bien las Escrituras, sabrían esas dos sencillas cositas. Una, que no era obligatorio, y dos, que el ayuno que exige el Señor es amor hacia el prójimo y amor hacia Dios. Así podemos entender todas las veces que aparece la palabra ayuno en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces no lo estaban entendiendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, no era un ayuno literal. Vamos al versículo 34. ¿Qué dice? Dice, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto el esposo está con ellos? Fíjese bien, si usted ha leído un poquito de historia del pueblo judío y cómo se llevaban a cabo las fiestas, pues digo, las bodas eran pachangones. Es una semanita mínimo para prepararla. Sí, es la preboda. Así como nosotros tenemos la tornaboda, ellos tenían la preboda, ¿no? O sea, una semanita para preparar, bien contentos con el esposo, haciendo preparativos, invitando a la gente, viendo todo, ¿no? Para que el clímax del evento sea la boda. O sea, después de varios días de estar en pachanga, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa forma, pues es una pregunta para contestarse con un rotundo no, ¿no? Dice, ¿podéis hacer que los que están a bodas se ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Es para contestar? Pues no. O sea, es imposible, es ilógico. ¿Sí? Imagínense que usted lo invitan a una boda literal. ¿Sí? Hermanos, pero no se pueden reír, ¿eh? El que sonría lo vamos a sacar del salón. Ah, ok. O sea, sería ilógico, ¿a poco no? O sea, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí, no? Para empezar, Jesús aterriza esta imagen del novio como que Él es el novio. Y esto nos conecta directamente con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar muchísimas referencias a Dios como el esposo, a Dios como el novio. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito más de eso en Oseas. Ok, entonces, cuando dice ahí, los que están de bodas, eso de los que están de bodas quiere decir literalmente los que acompañan al esposo. Y esos que acompañan al esposo son personas cercanas a él, que van a estarnos, como lo diríamos ahorita, sería la dama de la novia, ¿sí? ¿Cómo se dice a la que acompaña? ¿Sí es la dama? La dama de honor, ¿sí va? Sería algo así. Entonces los que acompañan al esposo sería como que los damos de honor, los caballeros de honor, no sé, una cosa así. O sea, que son los que están ayudando directamente al esposo, que tienen que ver y procurar que la boda tenga éxito, que los invitados estén bien, que esté a tiempo, que todo esté organizado. O sea, no es cualquier gente,
¿sí? Son personas que están involucradas en el desarrollo de la ceremonia y de todos los preparativos. ¿Ok? Entonces, pues imagínense lo que les dije, ¿no? Hay alguien ayunando cuando hay fiesta. Algo que están enfocándose aquí bien los tres autores es en el hecho de que ellos tenían que estar gozosos. El énfasis aquí es el gozo. No nada más de que pues es que hay boda, o sea, ¿cómo te vas a poner triste a ayunar si hay bodas? Hay fiesta, o sea, no, es el gozo. Y ahorita conectamos el gozo con lo que sigue de ahí, ¿no? Entonces, así rápidamente, vámonos a Juan 3, 22 al 30. Si lo tiene ahí lo vamos a leer así como que rapidísimo, porque esto me conecta con algo bien importante. Si eran los discípulos de Juan, y Jesús dice, aquí están los amigos del esposo, los que acompañan al esposo. ¿Qué dice Juan 3:22? Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. ¿Qué significa? Que esto fue antes de la pregunta, ¿verdad? Cuando es la pregunta, Juan ya estaba encarcelado o muerto. Dice ahí, el 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Será la mejor como que acerca de las tradiciones judías que había que seguir, ¿no? Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él, está comiendo el mandado. Sí, o sea, pues este señor ni siquiera se atrevió a decir que era Jesús, ¿verdad? Este de quien diste testimonio me recuerda al hijo, al hermano mayor del hijo pródigo, cuando llega arrepentido el hijo pródigo le dice, ¿este tu hijo? Igual, ¿no? Así como que este que estaba al otro lado del Jordán contigo. 27. Dice, respondió Juan y dijo, momentito, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. 28. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, o sea, de ese que ustedes están hablando. 29, punto central. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, ¿de quién está hablando ahí? De Juan, del mismo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, porque yo ya lo escuché, ya se los presenté, ya les dije, síganlo a él. ¿Se fijan? Entonces, cuando trae todo esto Jesús a los discípulos de Juan, yo me imagino que de repente se les hizo como que una chispita así, ya nos cayó el 20, ya sabemos de qué estás hablando, ¿no? Dice, mi gozo está cumplido. 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, cuando Jesús pone este asunto del esposo, es la metáfora más ideal para unos discípulos de Juan el Bautista, que ya han escuchado esto de su propio maestro, ¿no? Juan. Ok, en cuanto a lo que decíamos ahorita de las ilustraciones del Antiguo Testamento que se conectan con esto de que Dios o Jesús es el esposo, el marido, y la iglesia es la esposa. Todos estamos esperando las bodas del Cordero, ¿a poco no? ¿Sí? Y nosotros somos la esposa, ¿no? Y luego me va a salir con el chiste, ¿cómo se llama la esposa de Dios? ¿Sí sabes cómo? Dicen que Celia. ¿Por qué Celia? Pues no dice el canto, y a su esposa Celia concedido. Ay, perdón, es muy mal chiste ya, no me haga caso. Entonces, si vemos rápidamente Oseas 2:16 dice, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi marido, y nunca más me llamarás Baali, que es mi Señor. Ahí no es mi Señor como nosotros, porque sabemos que Dios es nuestro Señor, Jesús es nuestro Señor. Ahí está en un sentido más de esclavitud, ¿ok? Entonces no me vas a llamar mi Señor, se vas a llamar mi esposo. Entonces hay muchísimas referencias. Entonces Jesús, al presentarse como, yo soy el novio, ¿qué está diciendo? Yo soy el Mesías. Imagínense la revelación para los que estaban entendiendo realmente estas palabras, así como que se les ha de haber abierto los ojos, ¿no? Versículo 35. ¿Sí? Leemos, dice en Lucas 5:35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Esta es una de las primeras veces que Jesús habla de que Él iba a morir.
¿sí? Y la forma en que dice ahí, le será quitado, ¿sí? En el contexto y en la traducción literal de los textos, nos habla de una forma o de una acción violenta en que se iba a quitar. Y muchísimo pesar cuando esto ocurra. Entonces, realmente está dando a entender toda la parte de la pasión, ¿no? de Cristo. Pero de ahí nos conectamos otra vez con el gozo. Tenemos que estar gozosos. Porque aparte esto iba a ser por un poco tiempo porque iba a resucitar, ¿no? Muy bien. Versículo 36. Empezamos ya aquí con las analogías, ¿no? La primera dice, les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo, lo pone uno viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Fíjese bien, no armoniza. Para empezar se va a ver feo. Según Lucas se va a ver feo. Si nos vamos a Marcos o a Mateo, dice otra cosa, ahorita la comento, pero de entrada Lucas dice, se va a ver feo. Imagínense, si me dice, ay, se me quemó, ya está viejito, ¿no? Y lo corto, compro uno nuevo, lo parcho, así como que el color no va a corresponder. Usted tiene de repente dos prendas que son iguales o que las compró en la misma época y uno usa más que la otra y luego las compara y dice, oye, esta ya se ve de otro color diferente a este. Se desgasta la ropa, se encoge, el color del sol pues, la desgasta, las lavadas la desgastan, la tela se va haciendo delgadita. ¿Cuántos no hemos traído de repente pantalones que se nos empiezan ya a romper de algunas partes, sobre todo de mezclilla? Se desgasta, no hay un desgaste. Entonces, ¿qué pasa con la tela cuando se lava? Eso, precisamente, se encoge. Entonces, Mateo hace referencia más a esta parte, ¿no? Se encoge y ¿qué pasa? Echa a perder las dos. Imagínese, usted recorta un cuadro de este tamaño, saca de una tela nueva, de un traje nuevo, lo parcha, luce bien bonito. Según Lucas, pues desentona muy feo. Y según Mateo, después lo echa a lavar. Y cuando lo echa a lavar, pues el cuadro nuevo nunca ha sido procesado en la lavadora. Entonces, se va a encoger. Y cuando se encoge, pues aparte que ya se va a ver así todo fruncido, lo más seguro es que la tela de alrededor la haya roto ya. ¿Por qué? Pues porque ya tampoco estaba tan nueva, ¿no? Algo que a mí me impacta mucho es, porque lo que estamos hablando es de estas tradiciones de hombres. De estas tradiciones que luego seguimos y que dices, ok, ¿y dónde tienen su origen? Ahora sí que muéstramelo en la Biblia. Y si no está en la Biblia, pues entonces veremos qué quiere decir o de dónde lo sacaste, ¿no? El contraste de esto con Jesús, con el cristianismo, con el evangelio como está expresado en la Biblia. Y cuando chocan las dos cosas. Y cuando esas dos cosas las queremos poner en una misma, ¿qué pasó con el traje viejo? Sí, estaba echado a perder. Se echó a perder más cuando lo lavaron. ¿Qué pasó con el traje nuevo? Lo echaron a perder. Ninguna de las dos cosas funciona. ¿Sí se fija? No es que sigue funcionando una o funciona más o menos, no. Las dos se corrompen, se echan a perder. Feo. Ok. ¿Cuál es la otra analogía, no? La de los odres nuevos y los odres viejos. Ahí en el versículo 37, no lo voy a leer. ¿Qué es un odre? Pues bueno, para empezar es como una bolsa de cuero. Y ese animalito del que se tomó ese cuero puede ser una oveja o una cabrita. ¿Cómo se preparaba un odre? Ahí va. Se agarraban al animalito, ¿sí? Pues primero se mataba al animalito, ¿no? Ya que se mataba, pues se abría un canal para quitarle la pielecita. Le quitaban la pielecita, se curtía la piel. Bueno, antes de curtirla, se curtía y luego se rapaba, ¿no? Le hago como si con una máquina, no sé cómo lo hacían, no era con máquina, no creo que haya sido con una máquina eléctrica, pero se quitaba todo el pelito. Se volteaba porque lo que iba a contener el líquido era la parte exterior del animal, donde estaba el pelito, ¿no? Entonces se rapaba bien. Se cosía, obviamente, de la pancita, que es de donde se abría, y luego donde estaban las patitas y la colita, se anudaba con lazos, con sogas, para que nos saliera el líquido. Y donde estaba el cuello del animalito, funcionaba como la boca del recipiente, ¿no? del contenedor. Y bueno, así de bonito, ¿no? No creo que me hubiera gustado hacer odres a mí, pero bueno. Entonces, ya que tenían esto, ¿qué es lo que pasaba? Echaban el vino. ¿Cómo estaba la piel del animal? La piel estaba flexible, ¿sí? Era elástica, de tal manera que cuando se ponía el vino nuevo,
acuérdese, cuando estamos hablando de vino nuevo, está empezando un proceso de fermentación. Y cuando hay un proceso de fermentación, pues hay gases, hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, echamos el vino nuevo, se cierra. ¿Qué es lo que está pasando? Todo lo que ocurre adentro, esos gases que está generando, pues van a hacer que se infle de repente la piel. Pero está elástica, está flexible. Entonces no va a pasar nada, no hay problema. Después de un tiempo, cuando ya está fermentando, pues la piel, ya la intemperie y todo, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a resecar. Al resecarse, obviamente se va a endurecer. Y estando dura, pues quizá la resistencia ya no va a ser mucha, ya más bien va a ser algo frágil, algo rígido, algo tieso, algo duro. Ya no va a haber nada de flexibilidad. Entonces imagínese que ahí tenía su vinito y lo vacía y ya se lo toman. Y ahí tiene su odre. O sea, el odre nuevo iba a estar así todo flácido, ¿no? Pero pues ya el odre viejo ya lo pone acá y ya va a quedar así todo tieso. ¿Por qué? Porque está duro. Imagínese que dice, ok, pues ahora voy a fermentar otro vinito, voy a echarlo aquí a este odre viejo. Vacía el vino nuevo, lo sella bien y en cuanto empiezan los gases del vino a hacer reacción y todo, ¿qué va a pasar? No va a aguantar la presión. Se va a tronar. Nuestras cosas viejas, hermanos, póngale el nombre que quiera, tradiciones, maneras de entender a Dios, cosas religiosas, todos tenemos cosas religiosas que hacemos, hasta la oración por los alimentos, la verdad. Hay veces que usted no tiene ganas de orar por los alimentos, pero, ay, si no oro no me va a caer mal. Hasta así pensamos, ay, voy a orar, ay, Señor, gracias, que Dios bendiga lo que va para la barriga, para adentro, ¿no? O sea, no cabe con el vino nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que se rompe totalmente el odre. E imagínese, no solo donde usted lo iba a contener se rompió, sino aquello rico que iba a fermentar, que iba a estar sabroso, se derramó y ya no sirvió tampoco. Ya no lo puede recoger del piso. ¿Cómo lo recoge? El vino. Pues no. O sea, ya no va a poder recogerlo. Se perdió totalmente las dos cosas. ¿Ok? Versículo 38 dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. ¿Qué está diciendo aquí? Que lo que yo tengo nuevo, ¿sí? Lo que Jesús venía a presentar, el evangelio, la gracia que él traía, no la ley, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús? Yo no vengo a abolirla, yo vengo a cumplirla. Y que sean salvos por ella, ¿no? O sea, no vengo a abolir nada, o sea. Pero esa parte tenemos que estar preparados para recibirlo. Y y ahorita están pensando, ¿y eso qué tiene que ver conmigo si yo soy cristiano? Pérez, tiene que ver todo con nosotros. ¿Por qué? Porque si recuerda al principio que yo le hablaba de una quesadilla sin queso, ¿sí? Muchos de nosotros, yo soy el primero, además yo, si hubiera así como que, ¿quién va primero? Yo diría, yo voy primero, ¿no? Hemos creado situaciones, hemos creado rituales, hemos creado dinámicas dentro de nuestro cristianismo para sentirnos cristianos. Y yo le voy a preguntar, si nos vamos al principio era la comunión unos con otros, la oración, la lectura de la Biblia. En eso sí tendríamos que estar ahí constantes, ¿no? No en las partes religiosas, incluso hasta moralistas. Sí, yo recuerdo cuando fui líder de jóvenes en algún tiempo, así, regla, si usted va a ser líder de jóvenes, no puede ir al cine. Yo, ok, no voy al cine. Fue el año más horrible de mi vida. No es cierto, no es el más horrible de mi vida, pero fue horrible, porque yo siempre me ha gustado estar en el cine, ir al cine, ver películas, me gusta mucho. Y yo así como que, salió la primera parte del Señor de los Anillos y no la vi en el cine. O sea, fue horrible para mí. No, pero yo tenía que cumplir esa regla, ¿no? O sea, son cosas al final moralistas. ¿Cuántos de nosotros no hacemos cosas a favor de la moral y no a favor de Cristo? ¿Sí me están siguiendo? Que dices, es que esto tiene que ser así. En lugar de decir, es que esto no le agrada a Dios. Y ofendo a Dios si lo hago. Y al final traemos lo uno, traemos lo otro y queremos que conjuguen y no conjugan.
¿Por qué? Porque no estamos haciéndolo por las cosas que son las correctas, ¿no? Versículo 39 dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo pues es mejor, ¿no? Fíjense bien, eso de que el añejo es mejor es como cuando decimos, es que más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Sí? No, o sea, es que esto ya lo conozco, ya sé que no me va a hacer daño, no va a pasar nada. A mí me duele mucho, hermanos, se lo digo así total como es, me duele mucho ver hermanos que de repente yo digo, ay, es que están recibiendo palabra que no es que no es sana, doctrina que no está en la Biblia. Y yo he tenido contacto con algunos de ellos y, oye, hermano, es que una vez iba en un camión, déjele cuento rápido, iba en el camión y se subió un hermano. Yo le dije, ay, hermano, ¿ahora a qué iglesia va? No, pues que a fulana. Y yo no sé, así como que, uy, es de esas de donde piden, ¿no? Y dije, ay, y yo sin decirle nada, y no, sí, pues es que tenemos que centrarnos en Cristo, hermano, y cosas que no son de Cristo, pues desecharlas y pues creer nada más lo que está en la Biblia. Amén, hermano, amén. Yo, oye, hermano, que no le cae el 20 que le estoy hablando de su iglesia, pero bueno, no le dije nada. Total que al final, por el hecho de que yo me siento muy a gusto, yo estoy muy bien ahí, desecho lo que es correcto, o una enseñanza correcta de la Biblia. ¿Sí? Yo he escuchado a gente que de aquí en Capilla Calvario, no cuando están aquí, sino ya después, me dicen, no, es que pues eran así nomás los libros de la Biblia, no había así emoción. Yo, sí se emociona el pastor cuando predica, ¿que no lo ha visto? Sí, pero pues así, como que algo así para mí. Pues, es que todo es para todos y todos los domingos, todos los miércoles, algo le va a caer, hermano, si está dispuesto. Pero no estamos de acuerdo si no estamos cómodos. ¿A poco no le suena eso de que, no, pues es que ya probé del viejo odre, ya para qué quiero del nuevo odre? Esto me satisface. He escuchado gente que dice, no, es que fui a tal iglesia, predican la palabra, hermano, predican la palabra muy bien, pero no, es que yo estoy acostumbrado a que haya tal cosa, que haya esta otra, a que haya panderos en la alabanza, y ahí no hay. Yo, ¿y qué le importan los panderos si es la palabra de Dios? ¿Sí me explico? Y queremos casar una cosa con la otra. Y eso es lo más fuerte, ya lo dije hace ratito, ¿no? Que las dos cosas se rompen, ¿no? Yo me resistí a los cambios. Yo cuando llegué a la iglesia, no crea que yo me convertí luego. No crea que Dios dijo, ya conviértete. No. Dios dijo, ay, este muchacho es duro de roer. Yo venía bien catolicizado, no sé si existe esa palabra, pero bien católico. Fui 7 años monaguillo, había leído libros, sabía de la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces cuando me empiezan a hablar del cristianismo, yo soy como que, oh, sí, ok, vamos a ver qué es eso. Cuando yo empiezo a tener contacto con el cristianismo, pasaron 3, 4 meses, leí varios libros que tenían que ver con el cristianismo, varios libros que tenían que ver con el catolicismo, hasta que Dios dijo, ya, por favor, ya, paz. Entonces dije, ay, sí está bien, Señor, ya. Sí, ya me voy a congregar con iglesia cristiana, ¿no? Pero nos resistimos, siempre nos resistimos, ¿sí? En cualquier situación, en las más mínimas. Ya ve que yo le hago a la peluqueada, cuando de repente llega alguien, no, es que yo me gusta así, yo, pero pues no te queda. O me dicen, hay un corte, no, mire, déjemelo así, yo, pero ahí está el pelo bien chino y tú lo tienes bien lacio, o sea, ¿cómo no puedo dejártelo así? Y nos resistimos a que nos cambien la idea que ya tenemos. No me diga que no, porque todos somos así. Todos somos testarudos por naturaleza. Entonces nos resistimos a esos cambios. Y es lo mismo que está pasando aquí, ¿no? Hay 2 personas que se resisten, 2 tipos de resistencia ante esto que estoy diciendo y ya poniéndolo en contexto actual. Las personas que se resisten porque no quieren nada con Dios, no quieren nada con Jesús. Y dicen, ¿sabes qué? De tu Dios ni me hables, me tienes hasta acá con tu Dios, con tu Cristo. Es más, ya, cállate. No sé si le ha tocado gente así. Ese es el primer tipo de resistencia y ahí decimos, bueno, Señor, pues, si tú vas a hacer la obra, adelante, te lo dejo, ¿no? Y el otro, la resistencia de la gente que está cómoda en sus formas. Cómoda en sus formas. Una persona muy cercana una vez me dijo, yo le dije, es que me estás entendiendo todo lo que estoy diciendo del Evangelio,
¿por qué no hacemos algo? Vamos a la iglesia, o sea, toma una decisión en tu vida. No, yo nací católica. Ya dije que era mujer, bueno, dijo, yo nací católica y eso yo le enseñé a mis hijos, yo no les voy a decir ahora que lo que les enseñé no está bien. Pero tú me estás diciendo que no está bien. O sea, no puedes dar tu brazo a torcer y aunque tengas que decir, ¿saben qué, hijos? Me equivoqué, nos vamos a ir para acá. No, yo no puedo hacer eso. Ese es el más difícil, como el que le platicaba hace rato, o sea, de hablar con hermanos, es que te están enseñando esto y esto y esto y eso no es bíblico siquiera. Ay, no, es que es tan bonita esa iglesia. Ay, perdón, ya me eché el micrófono. ¿Qué te importa si es bonita la iglesia? Eso no es bíblico. ¿Cómo cuadramos? ¿Cómo enfocamos eso, no? Entonces, ojo, no estamos hablando de que no cuadre la ley de Dios con lo que era Jesús. Estamos hablando de que las tradiciones humanas, de que lo que nosotros le añadimos a lo que dice la Biblia, lo que nosotros creemos o idealizamos como cristianismo, no cuadra con el evangelio verdadero. No cuadra. Y no lo podemos encuadrar. Porque luego de ahí empiezan sectas y empezamos a sacar versículos de contexto. Ay, no, es que todas las cosas le ayudan a bien, me ayudan a bien. Pues sí, y ya leíste todo lo demás, a los que conforme a su propósito son llamados. No, todo me ayuda bien. No, espérame. ¿Sí? Y empieza a torcerse la escritura. ¿Por qué? Porque queremos que case con nuestra manera de vivir. Ay, no, es que también había pecadores. Ay, no, es que para eso está el arrepentimiento. Va a seguir pecando. No, espérate. No cuadra una cosa con la otra. ¿Sí? Entonces, lo que trae Jesús no cabe en los moldes establecidos por los hombres. Póngale el nombre que quiera. Póngale pecado, póngale actos religiosos, ponga el nombre que quiera. El evangelio tiene que caber en nuestra vida y tomar su propio espacio en nuestra vida. No decirle al evangelio, hey, amóldate esto que ya es mi vida. ¿Sí me explico? No podemos hacer eso. Vamos a decir, hey Jesús, acóplate aquí dentro como quepas. No, espérame. ¿Sabes qué, Señor? Ven y destroza lo que tengas que destrozar. ¿Sí? Que quede como tenga que quedar, pero tú ven y toma control, toma dominio, toma todo. ¿Sí estamos, hermanos? Resumen, cerramos. Las mezcolanzas que hacemos son destructivas, no podemos mezclar. ¿Se destruye qué? Ambas cosas. El recipiente y lo que se iba a contener. Todo se destruye. No sirve ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque mi doctrina que yo tenía ya no la puedo seguir igual y porque lo que me está diciendo Dios no lo voy a tomar como es. Pongamos el ejemplo del pecado. ¿Sí? ¿Y qué me hago cristiano? Y digo, no, es que esto se amolda porque yo me puedo seguir arrepintiendo. Mientras no me muera y me siga arrepintiendo, todo está bien. La parte del pecado, ni voy a pecar a gusto, ¿sí? Y ni voy a estar siguiendo a Dios como es. ¿Sí me explico? Entonces no podemos hacer esas mezcolanzas. Siempre vamos a decir, pues si es que el vino viejo parece bueno, pues ni siquiera tomo del nuevo, ¿para qué? Y al final llegamos a ser como quesadillas sin queso. ¿Cómo es eso? Llegamos a ser como cristianos, pero que no tienen a Cristo. Que siguen ritos en una iglesia, que siguen estructuras en su casa, que son moralmente quizá buenos, y que todo lo hacen en nombre de la fe, en nombre de la Biblia, pero que en realidad no está Cristo habitando en ellos. En realidad no hay una conexión directa con Dios. ¿Sí me entiende ahora lo de las quesadillas sin queso? Entonces yo lo voy a invitar a usted a que se lo lleve de reflexión y diga, Señor, ¿soy una quesadilla sin queso? ¿Soy un cristiano que no tiene a Cristo? ¿O sí lo tengo? ¿Cuáles son mis odres viejos que tengo que romper para que tú pongas odres nuevos? ¿Son mis propios pensamientos de lo que tiene que ser un cristiano? ¿Y por lo que también hasta acabo juzgando a los demás? ¿Dónde están esos odres viejos en mi vida? Y si usted no lo sabe, yo sé que al menos a alguno le vino a la mente, no me engañe. Nos dijo, híjole, ese sí, yo tengo un odre viejo ahí que hay que romper. Si no lo sabe, dígale, Señor, revélamelos. ¿Cuáles serían esos odres viejos que tengo que romper? ¿Cuáles son esas estructuras en mi vida que tengo que desaparecer para que yo me cuadre a ti y no te quiera cuadrarte a ti, a mi vida? Para que no quiera cuadrar el evangelio a lo que yo hago, a lo que yo realizo. ¿Sí me siguieron o los perdí a medio camino? ¿Sí? Pues bueno, hermanos, no sé cómo le pareció, cómo lo oyó.
No sé lo que vaya a seguir resonando en estos días o quizá hoy en la noche en su mente con lo que hablamos, pero espero que Dios obre. Incluido yo le dije, yo voy a ser el primero que si fuera así como que fórmese a ver quién quiere romper sus odres, yo sería el primero. Sí, pero esa es mi oración, que podamos ver realmente cómo debe estar Cristo representado en nuestra vida, cómo el Evangelio tiene que estar representado en nuestro diario vivir, no por nuestros ritos, no por nuestras tradiciones que hemos hecho, no, Él viviendo en nosotros y nosotros viviendo el Evangelio día a día. Amén, hermanos. Tierra fértil. Recuerda visitar nuestra página de Facebook, Tierra Fértil Estudios, y dejar ahí tus dudas y comentarios.